Jóvenes, buenas tardes. Empezamos la clase de hoy. Recién estoy hablando, disculpe, se me pasó un minutito. Ya está. Bien. Hoy día nos toca lo que corresponde a la segunda parte de fonología, así es que vamos a revisar lo que corresponde a los fonemas suprasegmentales. ¿Ok? Ya saben, cualquier consulta lo van anotando en el chat o si no prenden su audio y lo vamos revisando. ¿Ok? Vamos a ver entonces. La semana pasada habíamos hablado acerca de lo que correspondía a la primera parte de la fonología y teníamos pues lo que eran las consonantes y las vocales. Habíamos visto que la fonología tenía como unidad de estudio a estos, los llamados fonemas segmentales. Y estos fonemas segmentales eran esta suerte de sonidos ideales que se encontraban en la mente del hablante, pero que necesitaban tener una remitencia física y por eso se valía de los fonos, que eran esos sonidos físicos que nos permitieron en algún momento, al inicio de nuestra vida, interiorizar esos sonidos para que luego de que los escuchemos de forma física, se instauren en la mente del hablante y queden como una huella abstracta, lo que conocemos ahora o denominamos los llamados fonemas. Y ya luego de que teníamos los fonemas instaurados en la mente, en el caso del español, comenzábamos a pronunciar, a producir palabras, ¿no? En ensayo, error, repetición, hasta que luego ya comenzó a salir de forma fluida a partir de la maduración en la cavidad oral, etcétera, ¿no? Ahora nos toca ver un aspecto más de la fonología que viene a ser la fonología suprasegmental. Y cuando hablamos de esta llamada fonología suprasegmental, parece que fuera muy compleja, pero en realidad no lo es. Y quiere decir más bien este suprasegmento que corresponde a estas estructuras que van sobre los fonemas segmentales. Entonces, ¿qué es lo que va sobre las consonantes y vocales? Por ejemplo, el acento. Y además, sobre el enunciado, es decir, consonantes y vocales, lo que conocemos como llamado tono final. Ahora, recibe varios nombres, ¿no? Inflexión, tonal, final. También se le llama curva melódica. Y bueno, tradicionalmente se conocía como entonación, ¿no? Pero la entonación es una secuencia de tonos, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a identificar es el último tono. Por eso se le llama tono final. Por eso le dicen inflexión tonal final, porque se refiere al último tono. En esa curva melódica llena de tonos, el último va a identificar si va hacia arriba, sería tono ascendente, si va, se mantiene de forma horizontal o si va hacia abajo y tendríamos un tono descendente. Entonces, ese último tono de la curva melódica nos va a indicar justamente este fonema suprasegmental, que puede ser de alguna manera modificado para ver si cumple o no función distintiva. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver hoy día el acento y el tono. Vamos a ver aquí y reconocer justamente que son fonemas que se superponen a las vocales y consonantes, ¿cierto? Aparecen, se dice también, de forma simultánea, aparecen simultáneamente, claro, el tono, el acento, aparecen de forma simultánea con las consonantes y vocales. Y en la lengua española se presentan dos fonemas suprasegmentales, el acento y el tono. ¿Existen otros? Sí. Hay uno, por ejemplo, que es la duración. Y existen lenguas donde cuando yo prolongo un sonido, funciona como un valor distintivo, ¿no? Existen lenguas donde yo puedo alargar una vocal y tiene un valor diferente, ¿no? En el español no hay ese fonema, solo tenemos el acento y vamos a considerar el tono, en este caso el tono final, ¿ok? Vemos aquí justo la diferencia, ¿no? Entre acento y tono. El acento trabaja a nivel de palabra, recordemos eso porque a veces van a haber enunciados
y vamos a observar que no siempre va a haber una correlación con el enunciado. Ya está, un poquito más grande. Y el tono funciona a nivel de enunciado, ¿no? Funciona a nivel de oración. El acento a nivel de palabra y el tono a nivel de oración. ¿Listo? Tenemos acá, indica nivel suprasegmental, claro que va por encima, ¿no? Que identifica justamente esa fuerza de voz, que ahora vamos a ver en cada caso para el acento y para el tono, ¿ok? Pero hay que situarnos y nos estamos situando dentro de lo que corresponde a este aspecto de la fonología suprasegmental, donde se habla de estos dos fonemas suprasegmentales en los cuales tenemos el acento y el tono, y que nos dicen que aparece simultáneamente con las consonantes y vocales, donde nos dicen que básicamente van a ir sobre las consonantes y vocales, ¿no? Y ahora vamos a ver cuándo es que presentan rasgo de distintividad, ¿no? Porque así como los fonemas que vimos la semana pasada, consonantes y vocales, cuando creábamos los pares mínimos, bastaba que cambie un fonema y obtenía otro significado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo va a ser? Vamos a ver en cada caso cómo se va a dar este rasgo de distintividad, ¿ya? Veamos en el caso del acento. Y en realidad es mucho más sencillo que consonantes y vocales, porque consonantes y vocales tiene características articulatorias, tiene clasificaciones, ¿no? Entonces es un poquito más laborioso. En este caso de fonología suprasegmental, en realidad es mucho más práctico. Basta que captemos la idea y listo. No es tan laborioso. Esa es la diferencia. A pesar de que suene un poco más complejo, ¿no? Uno escucha suprasegmentales y o dice, oh, por Dios, volvamos a las consonantes y vocales, ¿no? Bien, empecemos entonces con el acento. Lo voy a agrandar un poquito más. Creo que con este puede ser. Bueno, ya. Aquí tenemos el acento, ¿no? ¿Qué es el acento? A veces cuando nosotros hablamos del acento, lo relacionamos e imaginamos que es un sinónimo de tilde. Porque a veces hemos escuchado decir el acento prosódico, el acento ortográfico, pero en realidad el acento como tal es diferente de la palabra tilde. La tilde es esa rayita que se coloca sobre las palabras para evidenciar la mayor fuerza de voz, pero que está sujeta a reglas de escritura. Está sujeto a si es una palabra aguda, grave, esdrújula, si termina en NS vocal, etcétera, ¿no? La tilde está condicionada a circunstancias ortográficas de escritura, esas normas, esas reglas. Pero cuando hablamos del acento como tal, en realidad debemos entender que el acento es esa mayor fuerza de voz, ese rasgo prosódico, esa intensidad que se muestra en una sílaba de la palabra, que suele ser llamada la sílaba tónica. Entonces, cuando yo tengo una palabra, cualquiera, que va a tener 2, 3, 4, 5 sílabas, qué sé yo, va a haber una que tiene la mayor intensidad, ¿no? Va a haber una donde se concentra esa mayor fuerza de voz. Ahí vamos a poder identificar el acento. Entonces, todas las palabras presentan esa intensidad, esa mayor fuerza de voz, y se va a poder identificar a raíz de que podamos identificar la sílaba tónica. Nos va a permitir identificar la sílaba tónica y diferenciarla de las otras sílabas que serían pues las sílabas átonas, o sea, sin tono. Aquí tenemos algunas palabras como por ejemplo dice capítulo, y vemos en rojo la sílaba tónica, presidio, buque, y veremos cómo esa mayor fuerza de voz puede movilizarse al interior de la palabra. Cuando esa mayor fuerza de voz, esa sílaba tónica, se pueda movilizar en la palabra y obtener un significado diferente, ahí diremos que el acento cumple función distintiva.
Como en el caso de capítulo, que si movemos la sílaba tónica tendríamos capítulo. Existe. Y si lo movemos aún más, podríamos encontrar capítulo, que también existe. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el acento en la palabra capítulo cumple función distintiva. Sí. ¿Por qué? Porque existen otras posibilidades moviendo esa sílaba tónica. ¿Se dan cuenta? Presidio, sílaba tónica, está en rojo. Y si la movemos, podríamos tener presidió. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿tiene valor? Sí. Ah, entonces muevo la sílaba tónica, ¿tengo otro significado? Sí. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que el acento en la palabra presidio cumple función distintiva. Sí. ¿Por qué? Porque lo distingue de otra posibilidad significativa. ¿Se dan cuenta? La palabra buque, tal como está ahí, si movemos la sílaba tónica, tendríamos buque. Y entonces tenemos otro significado. Entonces, cuando podamos hacer eso, mover la sílaba tónica y encontrar otro significado, diremos que el acento cumple función distintiva en esa palabra. Ahora, ¿todas las palabras van a presentar acento en función distintiva? No. Por ejemplo, si tuviéramos la palabra pluma, de pluma de animal plumífero, ¿no? Pluma. Si yo muevo la sílaba tónica y ya no estaría en plu, entonces la muevo a ma, ¿la palabra cómo sería? Ah, ya no pluma, sino pluma, pluma. Bueno, en español no hay un significado que conozcamos. Entonces, ¿no hay otro significado? Pluma. No, hasta ahora, aparentemente. Entonces, el acento en la palabra pluma no cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque no existe otra posibilidad. Es la única, el único significado como tal. Porque yo muevo la sílaba tónica y no hay otro significado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos del acento, de esa mayor fuerza de voz, de esa intensidad, de ese rasgo prosódico, podemos identificar y nos va a permitir identificar la sílaba tónica de la palabra. Si queremos ver el rasgo de distintividad, lo que tenemos que hacer es mover la sílaba tónica y ver si es que hay otra posibilidad significativa. Si es que sí la hay, entonces diremos que el acento tal como está ahí sí cumple función distintiva. Y si no la hay, pues entonces diremos que el acento tal como se encuentra en esa palabra no cumple función distintiva. Y ya está. Respecto al acento, característica y rasgo de distintividad, es básicamente eso. ¿Qué más dice acá? En el español es de posición variable. Claro que sí. Existen lenguas donde el acento tiene una misma posición. Se le añaden morfemas, se le quitan morfemas y el acento siempre va a tener una misma posición. Es decir, hay lenguas donde el acento es solo grave, hay lenguas donde el acento solo es aguda, ¿no? En el caso nuestro, pues no, porque vemos que el acento se mueve por ser grave, aguda, esdrújula, sobreesdrújula. Entonces, el acento en el español es variable, se mueve así, de un lado a otro, sin problema. Es variable, a eso se refiere. El acento en el español tiene una posición variable. ¿Ok? Luego dice, ¿cumple función distintiva en algunas? Sí, claro. El acento va a cumplir función distintiva en algunas palabras. ¿Listo? Entonces, respecto al acento, eso. Básicamente eso es lo que tenemos que identificar. Y ya está. Es mucho más sencillo que trabajar consonantes y vocal, porque es más que todo captar la idea. Vamos a ver algunas palabras más para que quede claro. Miren, si yo tengo la palabra oro, oro, así de oro, del metal precioso, oro. Si muevo la sílaba tónica, ¿tengo otra posibilidad significativa o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendremos otra posibilidad significativa en la palabra oro? Es decir, ¿el acento cumplirá función distintiva o no? ¿Qué dicen ustedes?
Si movemos la sílaba tónica, ya no oro, ¿cómo sería? Ajá, oró. Así de orar, ¿cierto? Así como que usted va a la iglesia, ¿no? Y ora, ¿no? Y entonces yo recuerdo, una amiga, teníamos un problema con una imprenta una vez. Y entonces decíamos, ¿cómo lo resolvemos? No puede ser, no puede ser. Habíamos mandado a hacer una orden de impresiones para la UNICEF. Y entonces indicaron mm, que ya lo iban a hacer y ya no podíamos ir marcha atrás, pero ya no era lo que queríamos. Y le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi amiga me dice, vamos aquí a la Colonial con Fawcett, hay una iglesia. Y yo la miro, ¿es en serio? Le digo, sí, me dice yo, ok. Así que fuimos a la iglesia, oramos, ya estábamos ahí. Y saliendo de la iglesia, nos llaman de la imprenta y nos dicen, no, ¿saben qué? Ha habido problemas, así es que el contrato que hemos hecho va a quedar en nada porque no podemos imprimir su material. Y entonces, para nosotros fue un alivio porque ya no teníamos que realizar esas impresiones. Y yo le dije, oye, en verdad funciona, ¿no? Y bueno, claro, dependiendo de su credo, religión, etcétera, pues sí, a veces parece que sí funciona. Bueno, eso de orar, ¿no? Decía, ¿no? De orar, ¿no? Pero sí, sí, claro, sí, muy bien, existe, ¿no? Yo puedo tener oro y también puedo tener la expresión de orar. Entonces podría decir oró, ¿no? Así de orar, ¿cierto? Claro, en realidad lo que mueve es la fe, ¿no? O sea, es esa sensación de que sí puede haber un cambio, de que sí puede hacerse de una mejor manera, de que sí me están escuchando, ¿no? En realidad sí, es cuestión de fe, y sí funciona, aunque a veces uno duda o no lo cree, ¿no? Pero sí funciona. Bueno, en ese momento sí nos funcionó, así, verídico, nos funcionó. Otra palabra, a ver, podríamos tener, a ver, la palabra, unas que esas que vienen en examen siempre, ¿no? Celebre, ¿no? Tengo opción con celebre de función distintiva. Y me pregunta, ¿en la palabra celebre el acento cumple función distintiva? ¿Qué dicen ustedes? Celebre, ¿no? De celebrar, ¿no? De ir a una fiesta, una reunión, ¿no? Sí. Ajá, porque puede ser célebre, de ser una persona célebre, ¿no? Con reconocida, y también puede ser celebré de tiempo pasado, celebré, ¿no? Ayer celebré con mis amigos del colegio, ¿no? Entonces sí, basta una posibilidad, pero vemos que algunas palabras pueden tener más de una posibilidad porque tienen más sílabas y porque tienen variación significativa. Otras que vienen en examen también, por ejemplo, animo, ¿no? Por ejemplo, esa también viene en examen. Animo, ¿no? ¿Cumplirá función distintiva la palabra animo? ¿El acento en la palabra animo cumplirá función distintiva? Sí, cierto. Muy bien. Ánimo y animó. Listo. Tiene tres posibilidades, ¿no? Ánimo, animo, animó. Lo puedo mover y obtengo tres significados diferentes. Entonces, sin duda, es una palabra donde el acento cumple función distintiva, porque dependiendo de la posición, tengo un valor diferente. ¿Se dan cuenta? Correcto, muy bien. Mm, hay otra que también viene de esta de acá. Práctica. Eso también ha venido, ¿no? El célebre, el ánimo y práctica. Esas de ahí son las clásicas que vienen, ¿no? Entre muchas otras que se pueden identificar, ¿no? Practicó, pero ahí ya cambió la O por la A. Tendríamos solamente que mover la sílaba tónica. Practica. Muy bien. Ahí está. Practica. Suficiente. Listo. Entonces, identificar el acento en una palabra nos permite marcar la sílaba tónica y diferenciarla de las sílabas átonas. Mover la sílaba tónica nos permite identificar si en la palabra el acento, esa mayor fuerza de voz, cumple rasgo de distintividad. Y habrán otras que no, así como les digo pluma y lo movemos y tenemos pluma,
y pues no existe, ¿no? O si tenemos la palabra, no sé, hijo, ¿no? Entonces tengo la palabra hijo y digo, a ver, el acento en la palabra hijo presentará rasgo de distintividad. Mm, Si lo movemos, se pronunciaría algo así como hijo, hijo, y no, pues, no hay. En español, no hay, ¿no? Hijo, ¿tiene un valor? No. Entonces, ¿el acento en la palabra hijo cumple rasgo de sensibilidad? No. ¿Por qué? Porque no hay otro significado. Ya está, porque no hay. Listo. Y ya está. Acento, fonema suprasegmental. Eso es básicamente lo que debemos reconocer. ¿Listo? El tono, vamos a ver el tono. El tono es un poquito más complejo. Vamos a ver el tono. Para hablar del tono debemos entender que la entonación es un conjunto de tonos, ¿no? O sea, cuando uno da un enunciado, está lleno de tonos, de inicio a fin, y esos tonos suben, bajan, ¿no? Y entonces por eso le llaman que es una curva melódica, que puede ir hacia arriba, hacia abajo, o se puede mantener de forma horizontal, ¿no? La entonación es una curva melódica llena de tonos. ¿Qué tono nos interesa? El último. Por eso hablamos de tono final o tonema final. O también le dicen inflexión tonal final. Cualquiera de esas. ¿Ok? Dice, la entonación es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración. La inflexión final puede ser ascendente, horizontal o descendente. Y en algunos casos, así como el acento, en algunos casos cumple función distintiva. No siempre, ¿se dan cuenta? El tono final es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales, que implica la frecuencia. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia el tono. ¿Ok? Vamos a ver entonces los movimientos que vamos a encontrar. Y vamos a encontrar ascendente, descendente y horizontal. ¿Listo? Ascendente, descendente y horizontal. De los tres, el más fácil para mí, cada persona es diferente, pero el más fácil es el tono horizontal. ¿Por qué? Porque ese tono horizontal nos habla de enunciados no concluidos, es decir, inconclusos. ¿Cómo yo voy a saber que es un enunciado inconcluso? Porque va a tener puntos suspensivos. Entonces, si usted ve un enunciado, le da un enunciado con puntos suspensivos, entonces usted sabe que el tono final es de forma horizontal. Puntos suspensivos, tono horizontal. ¿Listo? Segundo tono más sencillo. Se da en enunciados interrogativos, pero no en cualquier enunciado interrogativo, sino uno en específico. Por ejemplo, si tenemos un enunciado y tuviésemos la expresión, ¿estás contento o contenta? ¿Estás contento? Y entonces, tipo dices, ¿estás contento? ¿Estás contento con tu familia? ¿Estás contento con tus hermanos? ¿Estás contento con tu enamorado, con tu enamorada? ¿Estás contento? Usted siente cuando hace la pregunta que hay como una curvita que sube, ¿ah? O sea, como que parece que un poco como que se fuerza, ¿no? Para realizar el cuestionamiento. ¿Estás seguro? ¿Estás contento? Yo veo aquí, parece que no eres feliz. Yo te pregunto, ¿no? En tu trabajo, en tus estudios, en tu vida familiar, ¿estás contento? ¿No? Entonces, esa curvita como que sube, le va a dar el tono ascendente. Ese cuestionamiento se va a interpretar como este tono ascendente. En este tipo de enunciados, el tono es ascendente. Es el único tipo de enunciado
que tiene tono ascendente. ¿Cómo se le va a denominar? Bueno, oración interrogativa, directa, total. También le llaman absoluta, interrogativa absoluta. Pero estrictamente es oración interrogativa porque es un cuestionamiento, directa porque tiene signos de interrogación y total porque la respuesta es contundente. ¿Sí? No. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás contento? No. Entonces, ante una respuesta afirmativa, una respuesta negativa, este enunciado nos va a dar ese tono final alto, ascendente. Listo. Si usted recuerda eso, que le den cualquier enunciado. Sencillo, ¿cierto? Puntos suspensivos, horizontal. Oración interrogativa directa total, ascendente. Ya está. Cualquier otro enunciado, ¿qué tono nos falta? Solo uno, ¿cierto? Cualquier otro enunciado va a ser tono descendente. Sea un enunciado imperativo, ¿no? Apúrense, joven. Descendente. Sea una oración interrogativa con pronombre, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Por qué lo hacen? ¿A qué hora llegarán? Descendente. Sea una oración declarativa, ¿no? María viajará con su familia. Descendente. Cualquier otro tipo de enunciado que no sea un enunciado inconcluso, que no sea una oración interrogativa absoluta, todos los demás tienen tono descendente. ¿Ya está? Entonces le dan un enunciado cualquiera. Listo. Eso es lo que deberías recordar. Primero, siempre lo más sencillo, así como nos dicen, cuando resuelves un examen, primero empieza por lo que sabes, ¿no? Porque si empiezas con lo que no sabes, te vas a demorar más, te vas a frustrar, te vas a agobiar. Y es así. Tipo de inflexión tonal, tres movimientos, horizontal, ascendente y descendente. Horizontal, puntos suspensivos. Ascendente, oración interrogativa directa total. Descendente, todos los demás enunciados. ¿Listo? Ahora, habiendo reconocido el tono en los enunciados, nos van a preguntar, ¿en qué enunciado el tono final cumple función distintiva? Si en el acento teníamos que mover la sílaba tónica y en las consonantes y vocales teníamos que cambiar un fonema y obteníamos un par mínimo para evidenciar la distintividad, aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Cambiar el tono final. Si tengo un tono ascendente, cambiarlo a descendente. O viceversa. Si tengo un tono descendente, cambiarlo a ascendente. Y si es que en ese interín obtengo otro significado, entonces ahí diré que el tono final cumple función distintiva. Si no, no. Ahora, pero ¿en qué enunciado se da eso? ¿En todos? No. ¿En cualquier tipo de enunciado? No. ¿Dónde se puede dar? Exclusivamente en estas oraciones interrogativas directas totales y en los enunciados declarativos. Por ejemplo, teníamos ahí la pregunta que dice, ¿estás contento? Y entonces cuando yo digo, ese tono final ascendente, ¿cumplirá rasgo de distintividad? ¿Cómo yo me doy cuenta? Cambiando el tono. Ah, entonces ya no quiero que vaya hacia arriba, quiero que vaya hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sacarle los signos de interrogación. ¿Y cómo quedaría? Ah, quedaría quizá así. ¿Estás contento?
Yo te veo, ¿no? Cuando entras al salón, ahí, sonriendo, con tus compañeros, ¿no? Estás contento. Yo te veo bien, estás contento. Entonces, es diferente decir, ¿estás contento? De verdad, porque te veo mal. ¿Estás contento? A decir, estás contento. Yo lo veo, lo evidencio. Entonces, cuando yo pueda pasar esta oración interrogativa directa total a un enunciado declarativo, veo que el tono cambia de ir hacia arriba a ir hacia abajo y veo que el significado del enunciado cambia, porque deja de ser una pregunta y se convierte en un enunciado declarativo. Entonces diremos que sí existe el tono final como elemento distintivo en ciertos enunciados. ¿En cuáles? En esas oraciones interrogativas directas totales y también en los enunciados declarativos, porque puede ser viceversa, puede ser que me den, ¿estás contento? Y luego me pregunten, ¿ese tono final descendente cumplirá función distintiva? Ah, bueno, vamos a ver, tendría que cambiarlo hacia arriba. Y entonces ya no diría, ¿estás contento? Sino diría, ¿estás contento? Entonces puedo ir de la interrogativa directa total hacia el enunciado declarativo o del enunciado declarativo a la oración interrogativa directa total. Esos dos tipos de enunciados nos van a permitir evidenciar el rasgo de distintividad. ¿Y no puede ser en otro tipo de enunciados? Pues no. Si tenemos un enunciado imperativo, por ejemplo, apúrate, ¿no? Apúrate. ¿Podría serlo pregunta? ¿Apúrate? No. Entonces, suena extraño, se siente diferente, no es de la forma en que nos expresamos y no cambia de significado. Ese apúrate, no llega a ser una pregunta, sigue siendo un enunciado imperativo extraño y no cambia de significado. Por más que le forzamos la curva melódica, no cambia de significado. Ah, entonces no tiene función distintiva en el tono final o en el tonema final. ¿Ok? Recordemos eso. ¿Dónde sí puede cambiar? En la oración interrogativa directa total y en los enunciados declarativos. ¿Ya está? Vamos a ver algunos ejercicios seguro por ahora por acá, ya para irlo viendo. A ver, vamos a ver por acá, aquí. ¿Dónde tenemos función distintiva en el tono? Tenemos en la oración interrogativa directa total absoluta. ¿Grande? ¿Está? Oración interrogativa directa total absoluta. Y en la oración enunciativa. Entonces, en esos dos tipos de enunciados sí vamos a poder observar esa variación significativa, ese rasgo de distintividad, que puede ser que nos den una oración interrogativa directa total o que puede ser que nos den una oración enunciativa. Y de un lado para el otro puede haber cambio. En los otros enunciados, no. Sabemos que la oración interrogativa directa total tiene tono final ascendente, que sube, ¿cierto? Tono final ascendente. Y sabemos que los enunciados declarativos tienen tono final que baja, tono final descendente. ¿Ya está? Y va de un lado hacia el otro. Aquí dice, ¿muestras mucho empeño en tus estudios? ¿Tú, muestras mucho empeño en tus estudios? ¿Podría cambiar? Sí. Si le quito la curva melódica hacia arriba y le cambio la curva melódica para que vaya hacia abajo, entonces podría obtener una afirmación. Muestras mucho empeño en tus estudios. Yo te veo, te levantas temprano, te amaneces, 4 de la mañana y estás sentado estudiando. Muestras mucho empeño en tus estudios. Ir de la pregunta a la enunciación o de la enunciación a la pregunta nos permite evidenciar
el rasgo de distintividad. ¿En dónde? En el tono final. Mientras que uno es ascendente, vemos que puede cambiar a descendente. Y si uno es descendente, vemos que puede cambiar a ascendente. Ya, si esto hay que agarrarle un poquito la maña, porque a veces se nos escapa para poder comprenderlo. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto acá los elementos suprasegmentales de la fonología, como es el acento, que era un poquito más sencillo, y el tono en sus tres movimientos, y observar cuándo es que puede cumplir rasgo de distintividad, ¿no? Y cuándo es que no. ¿Dónde no puede cumplir rasgo de distintividad? En todos los otros enunciados, en los imperativos, en los exclamativos, en los interrogativos con pronombre, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego nos toca ver lo que corresponde a la parte de la sílaba, ¿ya? Vamos a ver la sílaba, las clases, diptongos, triptongos. Y antes, para poder cerrar un poquito esta parte de fonología, vamos a ver algunos ejercicios donde encontramos al tono en función distintiva. Vamos a poner un poquito más grande, y el acento y el tono en función distintiva. O sea, en un enunciado nos piden solo el tono en función distintiva y en otro nos piden ambos, el acento y el tono. ¿Ya? Entonces lo dejo 2 minutitos para que más o menos lo vean y lo desarrollamos juntos. ¿Ya? ¿Ya estamos? Ahora vamos a ir viendo poco a poco. En uno, ¿dónde creen, en qué enunciado creen que el tono cumple función distintiva? ¿Habrá alguna posibilidad? Propuesta C, ok. Propuesta A, bien. ¿Quién da más? A y C, ya. Vamos a considerar A y C. Listo. Vamos a ver. Dice, el tono, o sea, lo que acabamos de ver ahora, ultimito, ¿no? El tono. Esa curva melódica con ese último tono, ¿no? Vamos a identificar primero el tono, ¿ok? Vamos a borrar esto para que no nos moleste, ya. Primer tono. En esta alternativa A, ¿qué tono tiene? ¿Mm? Resuelve las preguntas de tu separata ahora.
¿Qué tono tiene? ¿Ascendente o descendente? No vamos a decir horizontal porque ninguno tiene puntos suspensivos. ¿Ascendente o descendente? Descendente, muy bien. Vamos a identificar primero los tonos. ¿Ya? Descendente, correcto. ¿Cuál es el impacto de la contaminación, Liz? ¿Qué tono tiene? Ya, descendente también. Sí, es una oración interrogativa, pero no es absoluta. Es con pronombre. Ah, ya. Solo las absolutas, solo la de respuesta sí o no, son aquellas con tono ascendente. Entonces, descendente. Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Es una afirmación. ¿Qué tono va a tener? La afirmación. Descendente, también. Muy bien. Dime, ¿cuáles son los desafíos que enfrentas? Pronombre interrogativo. Siempre que vean un pronombre interrogativo, ahí está el punto más alto y lo demás cae, por lo que también sería descendente. Y por último, un enunciado exclamativo, que también descendente. ¿Por qué? Porque el único ascendente es una oración interrogativa absoluta y aquí no hay una oración interrogativa absoluta. Listo. Todos tienen tono descendente, correcto. De los que presentan tono descendente, solamente hay un tipo de enunciado que puede convertirse en una pregunta. ¿Cuál era ese? La oración enunciativa. ¿Se dan cuenta? Si hubiese habido una oración interrogativa directa total, también hubiéramos tenido esa posibilidad. Pero como estamos viendo que acá no hay ninguna oración interrogativa directa total porque todos tienen tono descendente, entonces dentro de los que tienen tono descendente, la oración enunciativa es aquella que sí puede tener rasgo de distintividad, que sí puede darnos esa función distintiva. ¿Ya está? Listo. Entonces, ¿dónde tenemos enunciados declarativos? Ese de aquí no puede ser porque tiene signos de exclamación. Descartado. Vamos a ponerle una X, descartado. Este tiene pronombre interrogativo. Es una pregunta, pero no es una absoluta, ¿cierto? No es un enunciado declarativo. Descartado. Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí, ¿ya? Ese es un enunciado declarativo. Esa podría ser nuestra respuesta, tal como ustedes han indicado. Muy bien. En la B tiene pronombre interrogativo. Estas jamás van a poder cambiar. Descartado. Resuelve las preguntas. Es una oración imperativa. Esa tampoco va a cambiar. Poco es declarativo. Una imperativa no es declarativo. Descartado. Nos queda esta. Alternativa C. Muy bien con sus propuestas. ¿Y puede cambiar? Vamos a ver si puede cambiar. Vamos a ver si en realidad ese tono descendente cumple función distintiva. ¿Cómo haremos eso? Cambiarlo a una pregunta. Entonces, si yo digo, es posible decir, Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. No lo sé, tengo la duda. Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. No cumple sus expectativas el lugar. ¿Están contentos de estudiar aquí? Entonces, este enunciado declarativo puede ser un enunciado interrogativo. En ese sentido es que decimos que sí, ese tono final descendente, tal como se encuentra ahí, sí cumple función distintiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre que les dé los enunciados, analícenlo de la forma que para usted sea más fácil, ¿no? Puede descartar, puede identificar primero los tonos y luego de identificar el tono, usted ya sabe que los declarativos y los interrogativos directos totales son los susceptibles de cumplir función distintiva. Ni los imperativos, ni los con pronombre interrogativo, ni los
exclamativos. Y listo. ¿Se da cuenta? Si usted no hubiese recordado mucho, quizá descartando estos, hubiera tenido igual su respuesta. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Dice, marque la opción donde el acento y el tono cumplen función sensitiva. Oh, por Dios, nos piden los dos, ¿cierto? ¿Dónde creen ustedes que podamos encontrar las dos opciones? ¿No? ¿Dónde es posible que ambos enunciados cumplan función distintiva? Propuesta E, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos por ahí? Ok, miren, aquí antes de analizar mucho, podemos descartar. Miren, ¿qué descartamos? La A. ¿Por qué? Porque tiene signos de exclamación. No es un enunciado ni declarativo ni tampoco interrogativo directo total. Ahí tenemos una alternativa menos. Acá, dime si ya vendiste los polos a rayas. Esta es una oración interrogativa indirecta. Indirecta. Y estas tampoco cumplen rasgo de distintividad. ¿Se dan cuenta que es indirecta? ¿Por qué? Porque no tiene signos de interrogación y más bien tiene un pronombre interrogativo, un verbo que pide información. Dime. ¿Y cuál es la información que quiero? Si ya vendiste los polos de rayas. Esta es una oración interrogativa indirecta. Esa tampoco cumple función distintiva en el tono. Y ahí descartamos dos. Miren, nos quedamos con tres. ¿Ya? Elías pidió que le den más vacaciones. Ahí tenemos una oración, vamos a poner declarativa. Ya, esa podría ser una opción. Trajo chocolates, ya. ¿Trajo chocolates para sus hermanas? Oración interrogativa absoluta, directa, total. Esa también puede ser una opción. Y por último dice, diagnosticó una enfermedad celíaca, ¿no? Eso de consumir gluten, etc. Entonces, diagnosticó una enfermedad celíaca, un enunciado declarativo. Listo. De los 5 nos quedamos con 3, dentro de cuales las respuestas de ustedes oscilan entre la D y la E. Ok. Vamos a ver ahora qué es lo que define el acento, porque en las 3 el tono cumple, pero ahora necesitamos ver el acento. Vamos a ver. En la C, ¿qué palabra podría cumplir el acento en función de distintividad? Vamos a ver uno por uno, ¿ah? Vacaciones, sílaba tónica. Si movemos, teníamos vacaciones, vacaciones, vacaciones. No hay. Pidió, sílaba tónica. La movemos, tenemos pidió, pidió. Tampoco. Nombre propio, no se considera. Elías, Elías, tampoco. Monosílabos, tampoco. No hay, no hay acento. Nos quedamos con la D y con la E. Seguimos avanzando. En la D, trajo, sílaba tónica. Si movemos la sílaba tónica, trajo, trajo. No, no hay. Chocolates, sílaba tónica. Chocolates, chocolates, chocolates. Tampoco. ¿Mm? Tenemos acá para, para. Tenemos el para, de repente, ¿no? Puede ser. Para, para. Para, para. Parece que fue un dialecto, ¿no? Un dialecto del español donde sí se usa. Pero en Perú, no escuchamos para. Ese es cuando dicen para, che, pero es un dialecto. Pero como tal, no. Como palabra, para, con tilde diferente, no. Por descarte nos quedaría la D, la E, vamos a ver cuál sería. Diagnosticó, sílaba tónica, co. Si movemos tendría diagnóstico. Ya, aquí sí. Diagnóstico también. Esta palabra tiene dos movimientos y ahí diremos que el acento
sí cumple función distintiva, tanto en la palabra diagnóstico como en el enunciado, a nivel de tono. ¿Listo? Ya está. Si usted duda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener la D y la E y digo, no, pero los dos parecen, porque pará, pero ese pará es pará, che, no, ese es un dialecto argentino, pará. Pero si tengo la opción, sin duda, de diagnosticó, que puede ser diagnóstico y que puede ser diagnóstico, siempre elija la opción que no presenta dudas o ambigüedades, ¿no? Entonces, sí, podríamos estar entre la D y la E, pero la E indiscutiblemente sería nuestra respuesta, ¿se dan cuenta? Entonces, si usted duda con otra alternativa y tiene dos en el bolo, ¿no? Elija la que no presenta ambigüedades. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito acerca de secuencias vocálicas y silabeo ortográfico. Ya, esa es la segunda parte que nos toca ver hoy día. Vamos a ver. Antes de hablar de secuencias vocálicas, vamos a identificar un poquito acerca de la sílaba. ¿Ya? Miren, aquí, por ejemplo, debemos recordar que la sílaba es la unidad mínima de pronunciación. Cha, ta, ma, la, co, pu, unidad mínima de pronunciación. Y la sílaba tiene un núcleo, que es la vocal. Ahora, puede ser una vocal, puede ser dos, pueden ser tres. O sea, puede ser un diptongo, puede ser un triptongo, puede ser una sola vocal, pero el núcleo es la vocal. Entonces, en una sílaba puede faltar consonante, no importa, pero lo que tiene que estar siempre es la vocal. Ese es el núcleo de la sílaba. ¿Correcto? Ahora, la sílaba tiene diversas construcciones, ¿no? Consonante vocal, vocal consonante, consonante vocal consonante, consonante consonante vocal, consonante vocal consonante consonante, etc. Eso va a variar. A veces nos van a preguntar acerca de las sílabas y nos van a decir sílaba trabada, sílaba libre, abierta, cerrada, de repente nos confundimos, pero ¿qué es lo que refiere esa clasificación? Es la terminación de la sílaba. Si yo observo que la sílaba termina en consonante, como en lun y como en tat, entonces voy a decir que esas sílabas, al terminar en consonantes, se les llama sílabas cerradas o sílabas trabadas. Por el contrario, si la sílaba termina en vocal, como vo de voluntad, voy a decir que la sílaba es abierta o que la sílaba es libre. Entonces, solamente para un efecto de clasificar a las sílabas según su terminación, que a veces ha venido, ¿no? Entonces, cuando vemos en qué termina la sílaba, vamos a poder clasificar. Nada más. Termina en vocal, es abierta o libre. Termina en consonante, es cerrada o es trabada, también le dice. ¿Listo? Entonces ya sabemos desde ahora, la sílaba es la mínima unidad de pronunciación. La sílaba tiene como estructura al núcleo, que es la vocal, y tiene a las consonantes, que son aquellas que acompañan al núcleo en posición de márgenes silábicos. Margen silábico anterior, margen silábico posterior. ¿Ok? Las sílabas además se van a clasificar también por su intensidad y vamos a tener lo que estuvimos viendo hace un momento, la sílaba tónica, la sílaba tónica, que es la de mayor fuerza de voz, y la sílaba átona, que son todas las demás, es decir, las que tienen menos intensidad, las que tienen menor fuerza de voz. ¿Listo? Como acá que les han puesto un ejemplo que dice arena y encontramos la sílaba tónica, a diferencia de las otras dos sílabas que rodean are, que sería la a, la na, sílaba átona, sílaba átona.
Y según su terminación, como decíamos, libre o abierta, cuando termina en vocal, cerrada, trabada, cuando termina en consonante. Porque a veces han hecho preguntas. Identifique cuántas sílabas trabadas hay. Y usted sabe que termina en consonante. Identifique cuántas sílabas abiertas hay. Y usted sabe que termina en vocal. ¿Listo? Si lo quiere vincular o relacionar, recuerde que las vocales tienen salida libre del aire pulmonar, libre, recuerde eso. Entonces, ¿cuáles son las sílabas libres? Donde hay salida libre del aire pulmonar al final. ¿Y esas en qué terminan? En vocal. ¿Y cuáles son las que hay obstrucción, las que son cerradas, las que son trabadas? Las que terminan en consonante, porque el aire pulmonar no sale libremente. El aire pulmonar queda obstruido a través de una oclusión o a través de una fricción. ¿Se da cuenta? Ahí podría relacionarlo por eso también, por la articulación. ¿Listo? Entonces, si nos hablan de sílabas, más o menos podemos recordar estas dos formas de clasificarlas, por su intensidad en tónica y átona y por su terminación en abierta o en cerrada. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver secuencias vocálicas. Por aquí nos han puesto ejercicios, pero de ahí lo vemos, ¿ya? Porque es sencillo. Dice, secuencias vocálicas. A ver, vamos a ver los diptongos y los triptongos. Ya, vamos a ver los diptongos y... ¿Qué es una secuencia vocálica? Una secuencia vocálica, su nombre lo dice, es una secuencia de vocales. Si hay dos vocales seguidas que se unan, es un diptongo. Si hay tres vocales seguidas que se unan, es un triptongo. Si hay dos vocales que se separan, es un hiato. Ahora, dependiendo de cómo son estas vocales o de la intensidad, tendremos hiato simple y tendremos hiato acentual. Pero una secuencia de vocales es literalmente eso, una vocal tras otra. Que se unan o se separen, eso es otra cosa. ¿Listo? Es la sucesión de vocales que presenta una palabra. Vamos a tener las vocales que se unen, que serían los grupos homosilábicos, es decir, homo, que se unen, o heterosilábico, que forman sílabas diferentes, ¿no? Y ahí encontraremos a los llamados hiatos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver. En el caso de los diptongos, vamos a encontrar que los diptongos van a tener esa suerte de unión de dos vocales bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Por ejemplo, lo más fácil de esto, cuando tenemos dos vocales cerradas diferentes. Si yo encuentro dos vocales cerradas diferentes, ahí hay un diptongo. Listo, listo, no necesito nada más. Ahí hay un diptongo. Por ejemplo, en la palabra ciudad, ciudad, o en la palabra cuidado, cuidado. Entonces, cuando yo tenga las vocales cerradas diferentes, hay diptongo. Listo. Eso no facilita. Ahora, ¿cuándo más tengo diptongos? Cuando tengo una vocal cerrada con una abierta o una vocal abierta con una vocal cerrada. Bajo cierta condición, que la vocal abierta lleve la mayor fuerza de voz. Si la vocal abierta al lado de una cerrada lleva la mayor fuerza de voz, eso genera unión. Si tengo una vocal abierta con una cerrada o una cerrada con una abierta, donde la abierta lleva la mayor fuerza de voz, ¿qué provoca? Que la cerrada se una a la abierta. Eso provoca diptongo. Como en la palabra vianda, nieve, misión, cualidad, cuerno, apaciguó, aire, cautela, peine, eufórico, alcaloide, souvenir.
¿Qué vemos ahí? Que la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta y eso genera que la vocal cerrada a su lado se una en una estructura homosilábica llamada diptongo. Así de fácil, así de fácil, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de triptongo, aquí se bajó alguito, que este va para arriba, ¿no? Cuando hablamos del triptongo, el triptongo tiene una única fórmula y es esta. Una vocal abierta rodeada por dos vocales cerradas. Obviamente, donde la mayor fuerza de voz va a llevarla a la vocal abierta. Ustedes ya se están dando cuenta. Los diptongos, ¿qué cosa tienen? Mayor fuerza de voz en la vocal abierta. ¿Provoca qué cosa? Unión de la vocal cerrada. El triptongo, ¿qué características tiene? Vocal abierta central y dos cerradas laterales. ¿Y cuándo provoca unión? Cuando la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz y promueve que las dos cerradas se unan a esa vocal abierta. Es, digamos que la misma dinámica del diptongo, solo que acá son tres. ¿Se da cuenta? Solo que acá son tres. Pero es la única fórmula. La vocal abierta con mayor fuerza de voz al lado de dos cerradas que se unen a esa vocal abierta. Y obtenemos palabras como anunciáis, acariciéis, opioide, vía oral, aliéutica, guau, miau, actuáis, averigüéis, buey, ¿no? Paraguay, etcétera. Siempre que usted vea la vocal abierta central con mayor fuerza de voz y al lado dos vocales cerradas que se unan, eso va a ser un triptón. Sin más, con estas secuencias, ¿cierto? Con estas secuencias que vemos aquí. La A en medio, la E en medio, la O en medio. ¿Rodeada de qué? De I laterales. La A en medio, la E en medio, ¿cierto? ¿Rodeada de qué? De I, U. ¿Se dan cuenta? Y luego tenemos también las diferentes secuencias. ¿Ok? La unión siempre va a ser así. Mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Caso contrario, cuando hay mayor fuerza de voz en la vocal cerrada, ¿qué se va a producir? Todo lo contrario. Hiato. Si usted se da cuenta, las fórmulas del diptongo, ¿no? Donde hay vocal abierta y cerrada, son exactamente las mismas que las de hiato. Son exactamente las mismas que de hiato. Miren, vocal abierta, cerrada, vocal abierta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí la mayor fuerza de voz va en la vocal cerrada. Entonces, cuando yo veo una secuencia de vocal abierta, vocal cerrada, puedo tener las dos cosas. Puedo tener un diptongo o puedo tener un hiato. ¿Cómo los diferencio? Por la fuerza de voz. Si la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, eso es un diptongo. Si la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada, eso es un hiato acentual. Porque las fórmulas van a ser las mismas. ¿Se da cuenta? ¿Listo? Pero además de eso, de ese hiato acentual, vamos a tener el llamado hiato simple. Y el hiato simple se va a dar en dos circunstancias. Uno, si son dos vocales abiertas o si son dos vocales cerradas iguales. ¿Ok? ¿Por qué se dice que hay un hiato cuando hay dos vocales abiertas? Por ejemplo, la AA en Saavedra o la EE en leer, ¿no? O la que tenemos acá, océano, la EA, ¿no? Albahaca, la AA, preescolar, la EE. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser un diptongo? ¿Por qué? Porque se dice que estas vocales abiertas son fuertes. Eso es lo que se dice. Las vocales abiertas son fuertes, entonces no pueden estar en una misma sílaba. ¿Por qué? Porque son fuertes. Cada vocal abierta necesita ser
el núcleo de su sílaba. Imagínense, no sé, es una circunstancia, ¿no? Su mamá en la casa es la que manda, digamos, ¿no? Generalmente, ¿no? Imagínense que llega su suegra, la mamá de su papá, o sea, ¿no? Su abuelita. Generalmente no suelen llevarse bien. No digo que no pase, pero no suelen llevarse bien o hay roces. ¿Por qué? Porque la suegra, ella ha sido la dueña de casa, la dueña de una casa. No digo legalmente con nombre y apellido y papel, ¿no? Sino digo la dueña de una casa porque suele ser quien manda en la casa, ¿no? O quien manda en su propia casa. Pero cuando llega a la casa de usted con su mamá, entonces, ¿quién manda? ¿A quién le hace caso a usted? ¿A la mamá o a la abuelita? No, pues es que le hago caso a mi mamá, pero después la abuelita se molesta. Entonces, hay un conflicto de intereses ahí, ¿no? ¿A quién le hace caso su papá? ¿A su esposa o a su mamá? Ahí hay un conflicto, ¿cierto? Porque las dos suelen tener dominio, ¿no? Estamos hablando de una situación hipotética, ¿no? Las vocales abiertas tienen una dinámica similar. Se asume que son vocales fuertes en base a la pronunciación y que cada una necesita tener su propia sílaba. Cada una necesita ser dueña de su propia sílaba. Y por eso es que no pueden estar dentro de una misma sílaba. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, hay esta palabra que siempre viene en el examen, aéreo. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra aéreo? ¿Cuántas creen ustedes que hay en esta palabra aéreo? Una, dos, tres, cuatro. ¿Mm? ¿Cierto? Y vemos que tranquilamente el núcleo puede estar estructurado por una vocal. No necesita más. A, E, R, O. Cuatro sílabas, correcto. Y pueden estar solitas las vocales. Solito el núcleo. Y funciona bien, tal cual. ¿Y por qué no puede estar la A con la E juntas? Porque son vocales fuertes, porque cada una necesita hacer su propio núcleo, donde cada uno necesita hacer su propia sílaba. Y listo, no pasa nada. Cuatro sílabas. Muy bien. ¿Y qué observamos ahí? Bueno, la A con la E, hiato simple. Y luego tenemos una E con una O, hiato simple. ¿Qué hay? Dos hiatos simples. Hay otra palabra que viene mucho en examen también. Isaías. Isaías. ¿Qué encuentran ustedes ahí en Isaías respecto a secuencias vocálicas? Claro. ¿Cuántas sílabas hay? ¿Qué observa en Isaías? Esa se fija para examen. Isaías. Esa viene porque viene. Bueno, ha venido en muchos exámenes. Digamos que no podemos. Propuesta triptongo. Ok. ¿Qué más? ¿Habrá algo más? ¿Habrá otra cosa de repente? ¿Qué hay en Isaías? Vamos a describir las vocales, ¿ah? Miren. A, I, A. A, I, A. Vamos a ver si la veo. Vamos a ver si la veo. A ver, no, recién vamos a ver si la veo, ¿no? Ya. I, una sílaba. Sa, otra sílaba. I, otra sílaba. As, otra sílaba. Esa palabra tiene también, al igual que la anterior, cuatro sílabas. Cuatro. I, sa, I, as. Describamos las secuencias vocálicas. ¿Qué observamos ahí? Vocal abierta más vocal cerrada. La A con la I. ¿Qué tenemos? Una separación. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada. Ah, la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Para acá. Hiato acentual. Luego tenemos la I con la A, o sea, una vocal cerrada con mayor fuerza de voz
al lado de una vocal abierta. Y una vocal cerrada, como ya pasó al lado de una vocal abierta, ¿qué tenemos? Hiato acentual. En la palabra Isaías, que viene en examen porque viene, encontramos dos hiatos acentuales. Sienta, pero la I se va a compartir con las dos A. Sí, se comparten. Están en sílabas diferentes, ¿se da cuenta? Entonces puede funcionar para un lado y puede funcionar para el otro. ¿Interactúa con quién? Con las dos. ¿Se da cuenta? Y por un lado tiene un hiato y por otro lado tiene otro hiato. Ahora, ¿por qué no puede ser triptongo? Porque por ahí veía la opción que podría ser triptongo. Yo veo tres vocales juntas y siento que hay un triptongo. Dan ganas de ponerle triptongo. Lo entiendo, yo también. A mí también me dan ganas. ¿Ok? Pero hay un detalle. Tengo que identificar las vocales. Imaginemos que, o queremos que haya un triptongo. ¿Qué puede ser? Describimos las vocales. Vocal cerrada, perdón, vocal abierta, más vocal cerrada, más vocal abierta. Ahí lo descartaríamos porque la fórmula del triptongo es al contrario, ¿no? La vocal abierta está en medio, rodeada de dos cerradas, entonces ahí descartamos. Pero ahí seguro lo que nos confundió un poco fue ver la mayor fuerza de voz en el centro. Y entonces recordábamos que el triptongo tenía la mayor fuerza de voz en el centro. Y es cierto, pero el orden de las vocales no era el que correspondía. ¿Se da cuenta? Por eso le decía por aquí, esta es la única fórmula del triptongo. ¿Dónde está? Ah, no, todavía no hemos visto el triptongo. No, sí, creo que está por acá. Acá está. La única fórmula del triptongo es esta. Es la única. La vocal abierta en medio, rodeada de dos vocales cerradas. Esa es la única fórmula, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Solo esa. Entonces usted ve tres vocales y la del centro con una vocal abierta, ahí es posible que haya un triptongo. ¿Qué más debe tener? La mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Ahí ya sería un triptongo. ¿Listo? Pero tal como está ahí en Isaías, vamos a quedarnos con la noción de dos hiatos acentuales. ¿Ok? Listo. Ah, y si tuviera la palabra, bueno, no sabrá casi les han puesto algún ejemplo. Ya, claro está. Buey, guau, miau, opioide, ¿no? Acariciáis, anunciáis, ¿no? Y sí, pues observamos las secuencias. Miren, lo voy a agrandar un poquito, porque es muy chiquitito. Acariciáis, ¿no? Y entonces ahí vemos justamente vocal abierta en el centro, con mayor fuerza de voz, rodeada de dos vocales cerradas. Esa es la única fórmula del triptongo, la única. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de el hiato, ¿no? Además del hiato acentual como en Isaías, ¿no? Además del hiato simple como vocales abiertas, existe un tipo de hiato más en el hiato simple, que es cuando tenemos la secuencia II y la secuencia UU. Y no hay muchas palabras, ¿ah? No hay muchas palabras con secuencia II, ni tampoco muchas palabras con la secuencia UU. Por eso es que siempre se usan las mismas palabras. Esa palabra chiita, usted la debe haber visto mucho en ejercicios, y se usa a pesar de que no es muy frecuente en nuestro hablar, ¿no? Difícilmente decimos yo soy un chiita, ¿no? ¿No? Chiita es una denominación entre religiosa y política de una comunidad, ¿no? No es de América, ¿no? Entonces como que no es muy cercano a nosotros, pero existe la palabra y se usa porque es una de las pocas que tiene secuencia I, por eso es que usted la va a ver mucho. Es un chií, es un chiita, usted la va a ver mucho. ¿Qué es lo que debo recordar? Que cuando tengo dos vocales cerradas iguales, se tienen que separar.
tienen que estructurar sílabas diferentes y por eso es que tenemos el hiato simple. Ahora, también hay la secuencia UU en una palabra que tampoco es de nuestro uso, pero existe en el español, que es esta llamada dumbiro o dumbirato. El dumbiro es un cargo en la antigua Roma, o sea, no estamos ni en Europa, ni estamos en la época de Roma, ni en la época en que se usaba la palabra, pero existe. Entonces se usa porque es una de las pocas secuencias UU, ¿te das cuenta? Odrista, muy bien, ¿no? Tito, también. Ahí hay otro que es Dita, también, ¿no? Y entonces esta secuencia UU, que está dentro de la palabra dumbiro, ¿no? Debemos tener en cuenta que la secuencia de vocales cerradas iguales tiene que separarse. Entonces ahí vamos a tener un hiato acentual también. Entonces, perdón, un hiato simple. ¿Cuándo vamos a tener hiato simple? Bajo dos circunstancias, vocales abiertas o vocales cerradas iguales. ¿Listo? Hiato simple, vocales abiertas o vocales cerradas iguales. I, u. ¿Listo? Bien, entonces habiendo identificado un poquito acerca de las secuencias vocálicas, que ya saben que las secuencias pueden producir uniones o pueden producir separaciones, vamos a ver algunos ejercicios por aquí. ¿Ya? Dice, señala la alternativa que contenga la mayor cantidad de triptongos. Si les preguntan triptongos, es sencillo. Y luego dice, en el texto siguiente, ya, nos piden identificar qué cosa hay. Ya, a ver, un par de minutitos, igual lo resolvemos juntos, ¿ya? A ver, entonces, 2 minutitos para que lo vean, ¿ya?
¿Ya estamos? A ver, vamos a ver, ¿ya? Uno, ya, muy bien. Propuesta, tenemos ya, triptongos, ya saben, triptongos, la única fórmula, ya, joven, de eso no se pueden olvidar. Los triptongos son más facilitos que todos los demás. Bueno, hay casos complicados, ¿no? Pero es vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, y ustedes ya saben que la mayor fuerza de voz siempre va a estar en esta vocal abierta, que es la vocal del centro. ¿Ya está? Propuesta E, a ver, dice, averigüéis. Muy bien, acá tenemos un diptongo. Guaico, muy bien. Tenemos un triptongo, vocal central abierta. Guayno, ajá, muy bien. Y en las otras opciones, ¿dónde hay triptongo? A ver. Antieuropeo. Eu, ok, ahí hay uno. Uruguay, acá hay otro. Oye, Dios mío, pero quinoa no tiene, ¿cierto? No hay, solo hay un diptongo, nada más. Licuáis, cambiéis, correcto. Cautela, solo hay en dos. Entonces tenemos aquí la E con la I y la I, ya está. Y licuáis también, pero nos faltaría una opción. Confiáis, acá hay otro. Ajá, bien. Amáis, no hay. Vía auricular, vía auricular, vía auricular, vía auricular. Aquí hay otra. Ok. Ioides, también. Nada más. Así es que sí, la alternativa E presenta los tres triptongos. Correcto. En dos, a ver, uy, Dios mío, propuesta de ya, vamos a ver. Dice, diptongos, hiatos. Ok, veremos los hiatos que suelen ser menos frecuentes y que nos podría dar mayor posibilidades de clave. Hiato, dice. En el texto, las estrellas masivas acaban sus días. Acá hay un hiato. Estallando como supernovas que dan lugar a otro objeto. La más estudiada de la historia es 1983, pero no se sabía cuál había sido, acá había otro, el resultado de la explosión, hasta que datos del telescopio, Profesora, sí, en sabía le faltó uno ahí. había, a ver, acá, muy bien, sabía, listo. ¿Cuál Jans, Miss? bueno, Como ¿alguno más tenemos? Miss en sabía y había, hay un cual. También vendría a ser. No, porque aquí en cuál, si hacemos la transcripción de las vocales, tendríamos, miren, vocal cerrada más vocal abierta, donde la abierta es la que me lleva la mayor fuerza de voz, entonces eso sería un diptongo. Ah, ya. ¿En cuál es un diptongo? Y hay una más. ¿Dónde está el otro hiato? Nada más. No hay nada más. ¿Sí? Entonces nos quedamos con tres. No hay más. Un hiato, tres hiatos, un hiato, dos hiatos, un hiato. Sería esta aparentemente, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde encontramos diptongos? Vamos a ver. Las estrellas masivas acaban sus días estallando como supernovas
que dan lugar a otro objeto. Oh Jesús, no hay ningún diptongo ahí. La más estudiada. Acá hay uno. Vamos a subrayarlo para que no se confunda. De la historia, acá hay otro. IA en historia es, pero no se sabía cuál, acá consideramos el diptongo, que había sido el resultado de la explosión, acá hay otro, ionisión, hasta que datos del telescopio, acá hay otro telescopio, ¿cierto? James Webb han revelado que es una estrella de neutrones. Acá hay otro EU en neutrones. ¿Sí? A ver, ¿nos faltará alguno más por ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya está? Listo. Alternativa B. ¿Ok? 2B. Ah, ya habían colocado acá. Ay, disculpe, no había visto. Ya. 2B, correcto. Nos había faltado por acá una práctica, la vamos a hacer antes de que se nos acabe el tiempo, que era de las sílabas. Dice, las sílabas se clasifican en tónicas, átonas, según la intensidad con que se pronuncian en la palabra y en libres o trabadas según termine la vocal. Indique la sílaba y sus... Ah, ya. Hay que relacionar. Censura. Este de aquí, ¿qué podríamos decir de esta censura? Censura es átona y termina en consonante. Sería átona. Átona trabada. Ajá, muy bien. Correlaciona con A. B de becas. Tónica libre. Tónica libre. Ajá. Transporte. Tónica trabada. Tónica trabada, ¿cierto? Y por último tendríamos T. Átona libre. Átona libre, ¿cierto? Y entonces, según la correlación, tendríamos ahí la alternativa que sería... La Cierto. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes. Y terminamos con la sílaba. Esta de acá. Silabeo ortográfico. Miren, cuando hablamos de silabeo ortográfico, vamos a identificar principalmente algo. ¿Qué cosa es? Que yo procuro obtener la secuencia consonante vocal. Cada vez que yo hable de silabeo ortográfico o me pidan hacer un silabeo ortográfico, yo debo recordar que lo que debo procurar obtener es consonante vocal. Eso es lo que yo voy a procurar obtener. Por eso es que, miren, la palabra suboficial a veces nos da ganas de separar sub de oficial, porque si fuese una segmentación morfológica de morfemas, elementos significativos, sabemos que la palabra es oficial y se le ha añadido este segmento, este morfema, esta preposición sub. Entonces, si me piden una segmentación morfológica, en realidad debería ser sub separado de oficial. Pero como no estamos en la parte de morfología y estamos en silabeo ortográfico, lo que yo debo procurar obtener es la secuencia consonante vocal. En silabeo ortográfico, esto es lo que yo debo apuntar. Por eso es que la segmentación se da así. Uy, está muy chiquita, ¿no? Ya vamos a agrandarle un poquito. Su, bo, vi,
Suena un poco extraño, parece que no fuese la segmentación apropiada, pero eso va a depender de qué tipo de segmentación me pidan, ¿no? Si va a ser una segmentación fonológica, fonética, morfológica, pero en este caso es en base a las sílabas ortográficas. Y en base a las sílabas ortográficas, mi tendencia tiene que ser obtener consonante vocal. ¿Por qué? Porque es la secuencia predilecta en el español. Entonces, eso es lo que yo voy a procurar obtener. Y se manifiesta cuando hago esto. Su, bo, fi, cial. Igual acá, desánimo. Dan las ganas de colocar una separación ahí. Des separado de ánimo, porque tendríamos un prefijo de negación con este des, que quiere decir también sin ánimo, ¿no? Pero eso fuese en una separación morfológica. Ahora lo que me piden es consonante vocal y por eso es que obtengo la secuencia siguiente, que sería de, sa, ni, mo. Por eso obtengo esto, por procurar obtener la secuencia consonante vocal. ¿Listo? Ahora, hay circunstancias diversas. Por ejemplo, si tenemos una X, ¿no? Y hay una separación, esa X, la tendencia va a ser que vaya hacia la derecha, ¿no? Pues dice acá, sexagenario. La tendencia en una separación vocálica es que vaya con la vocal de la derecha para justamente provocar esto, consonante vocal. Y entonces sería C, xa, G, na, rio. Igual en taxi, ta, si. O bueno, en este caso, taxi, metro. Esto es lo que yo debo recordar. Secuencia consonante vocal. Ahora, la H, recordamos que la H no tiene un valor fonológico, no suena, y en realidad es casi como si no existiera. ¿Por qué? Porque no se pronuncia. Pero para efectos gráficos, evolución del español, pues tenemos el vestigio de la H, ¿no? Pero ¿qué sucede si encontramos una H en medio de una circunstancia de consonante vocal, como lo que sucede aquí en alelí? Aquí en alelí, si observamos, la H está en medio de la L y de la E, o sea, está en medio de la secuencia consonante vocal. ¿Qué pasa? No pasa nada. Usted imagine que la H no está ahí. Imagínelo nomás. La H no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Le. ¿Qué es lo que tenemos? Consonante vocal. Le. Tal cual. A, le, li. ¿Se da cuenta? Te imagine que la H no está. Listo. Imagine que no está. Y se acabó el Profesora, problema. Sí, acá también se toma en cuenta los diptongos y hiatos. también se toma en cuenta los diptongos y los hiatos. Sí, la segmentación, el silabeo ortográfico tiene que ver justamente con las secuencias vocálicas. Entonces, si hay un diptongo, hay una sílaba. Si hay un triptongo, hay una sílaba. Si hay un hiato, hay dos sílabas, porque va a haber una separación. Aquí Gracias. no hay de qué. Aquí en la palabra exhumar, está muy abajo, pero no, vamos a ponerlo un poquito más arriba para poder verlo, porque no se ve. Aquí en la palabra exhumar, de la misma manera, la H se encuentra en medio de la consonante y de la vocal, pero eso no impide que la X vaya para la derecha. De repente usted ha pensado exhumar y decimos, no, pues si está la X, entonces que la X se vaya para la izquierda y la H para la derecha, pero el problema es que la H no suena, entonces es como si no estuviera. Por eso es que la X va hacia la derecha para formar esa secuencia de consonante vocal, sintiendo, imaginando que la H no existiera. ¿Ok? Tenemos aquí algunas palabras, dice transatlántico, segmentación, transatlántico, superamoroso, superamoroso, excomulgar. Aquí la X va hacia la izquierda, pero ¿por qué? Porque hay una C de casa. Entonces aquí sí podemos colocar
una consonante para la izquierda y una consonante para la derecha. Ahí no tendríamos razón de que la X vaya hacia la derecha porque ya en la derecha hay una consonante que es la C, la K. Por eso es que se va a dividir así. Ex, co, mul, gar. ¿Se da cuenta? Es diferente que hubiese una X como en exhumar o como en alelí. Es diferente porque acá sí hay una consonante que suena y funciona con la vocal. ¿Ok? Exámenes, exámenes, antiinflamatorio, anti-I. La I va separada de la otra I porque es un hiato simple. Anti-inflamatorio. Y O va junto porque es un diptongo. Rehuíais, ¿no? Rehuíais. Entonces tenemos re, luego tenemos ui, dos vocales cerradas juntas, es un diptongo, y luego as. Isaías, que siempre viene por ahí, Isaías. Y encontramos aquí separación porque presenta hiato, dos hiatos acentuales, no se olviden. ¿Listo? Vamos a ver aquí unas palabritas para el silabeo ortográfico y vamos a separarlo, ¿ya? Dice hiperónimo, vamos a colocarle rayitas para no volver a escribir. Vamos a ver, sería acá. I, separado, P, pro, ni, mo. Listo. Exudar, solo su, dar. La X se va para la derecha para formar la secuencia consonante vocal. Exabrupto, igual. Sa, brup, to. Y obtengo igual consonante vocal. Exhibición, solo si, XHI, si, visión. El diptongo queda junto, y O, mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Preámbulo. Pre, am, u, lo. Se separa la E con la A, ¿por qué? Porque son vocales abiertas y se genera un hiato simple. Ahuyentar es au, au, mayor fuerza de voz en la A, au. Por eso quedan constituyendo un diptongo. ¿Y la H puede estar en medio de un diptongo? Sí, ¿por qué? Porque es como si no estuviera. ¿Se dan cuenta que la H en medio de un hiato no pasa nada? En medio de un diptongo tampoco. Usted imagine que no existe. Nada más. Ahuyentar. Abstención. Abstención. Señorita, ¿por qué la S no se va para el otro lado? Porque en el otro inicio de sílaba ya hay una consonante, la T. Si no hubiese la T, ahí la S pasaría para el otro lado, pero en este caso no es necesario. ¿Se dan cuenta? Exhalación, solo sa, xa, sa, la, ción. Recuerde que la H es como si no estuviera. Subarrendamiento, solo su, pa, ren, da, miento. Y encontramos acá diptongo y ¿cierto? Y acá la R va a estar junta porque tiene un solo sonido que es la vibrante múltiple. No es que una R para allá y una R para acá. No, es un solo sonido, un solo fonema. ¿Listo? Aprender a, pre, en, der. ¿Por qué separo la E con la E? Porque son vocales abiertas. Y dos vocales abiertas presentan hiato simple. Por más que esté la H ahí, que no interfiere, hiato simple. Y ante un hiato, ¿qué hacemos con la H? La H siempre se va a ir para el lado de la derecha. Siempre. Se va a ir para el lado de la derecha. Ahí va a estar tal como está ahí, hacia la derecha. ¿Listo? A ver, vamos acá. Deshumedecer. ¿Cierto? O de. ¿Cómo es ahí? De
o des? ¿Qué dice? De. Ah, eso viene en examen, joven. Y uno lo duda, des, no es que des, y luego viene humedecer. Pero eso si fuera morfológico, ¿se dan cuenta? Y como yo quiero la secuencia consonante vocal, entonces es de, ajá, de, su, y ahí tengo consonante vocal, porque la H ya no funciona. Entonces, de, su, me, de, ser. Listo. Deshuesar. Pero suena raro. Sí, pero es la necesidad de tener consonante vocal. De, sue, sar. Vamos a ver acá. Ya está. ¿Por qué se queda junta la U con la E? La U con la E se queda junta, ¿por qué? Porque vocal cerrada con vocal abierta, donde la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz, es un diptongo. De, sue, sar. Suena un poco raro, suena extraño, pero así va a ser la forma de separación silábica. ¿Ok? Recordemos siempre la necesidad de consonante vocal, y en este caso si hay diptongo, pues preservaremos el diptongo. ¿Ya? Infrahumano, este es un poco más frecuente. In, fra o frau. ¿Qué dicen ustedes? ¿Junto o separado? ¿Qué hacemos? Junto, frau, Ah, porque hay un diptongo y la H no cuenta. exacto. Si fuese mayor fuerza de voz en la U sería infrahúmano, infrahúmano. Y no es así, ¿cierto? Es infrahumano. Y la H no cuenta. Correcto. Ah, no, ajá, muy bien. Tal cual. Buhardilla. Punto separado. La U con la A. ¿Qué hacemos? Junto igual, diptongo. Diptongo, ¿cierto? Siempre analice cómo sería si no fuese diptongo. Ah, mayor fuerza de voz en la U. Entonces sería buhardilla, buhardilla. Y en realidad es buhardilla. No es buhardilla, sino es buhardilla. Entonces, identificaremos el diptongo. Uy, identificaremos el diptongo y listo. Buhardilla. ¿Ok? ¿Qué encontramos en huían? ¿Qué secuencia vocálica hay en huían? Hiato acentual. Un hiato acentual y un diptongo. Ajá, un hiato acentual, muy bien. Aquí es el hiato acentual, ¿cierto? La I con la A. Vocal cerrada con vocal abierta es un hiato acentual. Coloco la Y un tilde diptongo. y automática. Y exacto. Siempre que yo veo una vocal cerrada con una abierta y la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada, automáticamente separo en dos sílabas y automáticamente va la tilde. ¿Por qué? Por hiato acentual. Pero vemos que en el otro lado queda la U con la I. Y la U con la I, vocales cerradas diferentes, genera diptongo. Entonces, si nos preguntasen en ese enunciado, en esa palabra, ¿no? ¿Qué encontramos? Ah, encontramos un diptongo y encontramos un, vamos a ver acá, hiato acentual. ¿Ya? En esa palabra hay esas dos secuencias. Desintoxicar, a ver. De, sin, to, si, car. ¿Ya está? Siempre la secuencia consonante vocal, que es la predilección. Luego tenemos aquí excepción. ¿Qué hacemos con la X? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda, porque está la C. Exacto. Si no estuviese la C, iría para la derecha.
Pero como ya hay una consonante a la derecha que funciona como una consonante, entonces la X va para la izquierda. Acá, ción. Ya está, muy bien. Crucifixión, a ver, vamos a ver. Crucifixión. La X va a la derecha, ¿por qué? Porque a la derecha no hay consonante. Y listo. Subrayar. Ya. Y finalmente, almohada. ¿Ustedes qué dicen? ¿La O con la A en almohada se separan o quedan juntas? Se ¿Se separan separan? porque hay un hiato. Exacto. A mí me sorprendió porque en un salón en la mañana, en la segmentación, estaba juntos. Y le digo, ¿y por qué está juntos? Y me dice, no, es que son dos vocales y la H no impide el diptongo. Correcto, le digo, eso es bien. Hay dos vocales, la H no impide. Pero estas son vocales abiertas. Le digo. Y me dijo, entonces hay que tener cuidado porque uno se puede confundir, ¿cierto? Al, mo, a, da. Y se separan, ¿por qué? Porque hay un hiato simple, porque hay una vocal abierta al lado de otra vocal abierta. Y entonces obliga una separación de sílabas, obliga una separación silábica. ¿Por qué? Porque son vocales abiertas y son vocales fuertes. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, era más o menos lo que teníamos que revisar un poquito el día de hoy, hacer lo que correspondía a fonología suprasegmental, que el acento estaba sencillito, pero el tono tiene ahí sus detalles que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y lo de sílaba, con las uniones, sean diptongos, triptongos, y las separaciones que vienen a ser los llamados grupos heterosilábicos o también los llamados hiatos, ¿no? Hiato simple, que ya sabemos que son vocales abiertas o vocales cerradas iguales, y el hiato acentual, que suele ser cuando tenemos una vocal abierta con una cerrada o viceversa, una cerrada con una abierta, siempre que la mayor fuerza de voz esté en la vocal cerrada. ¿Listo? Acá les he colocado sus claves para que puedan desarrollar su práctica en algún momentito que tengan tiempo y luego lo cotejan, pueden entrar a su sección de, ¿cómo se llama esto? Consulta o en la siguiente clase si tienen alguna duda, igual lo revisan. Ascendente y descendente, claro que sí. Está aquí. Ascendente, descendente, función distintiva. Y ya está de acá. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos toca ver mayúsculas. Haremos todas las reglas que podamos contener en esas 2 horas de mayúsculas. Son muchas, no creo que hagamos todas, pero haremos la gran mayoría. Y hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. ¿Listo, jóvenes? Ajá, sí, las claves no hay problema. Lo dejamos ahí un ratito. Muchas gracias, profesora. A ustedes, jóvenes, muchas gracias. Todavía tenemos un minutito más. Voy a tomar un... Cuídese. A ustedes, jóvenes, muchas gracias. Mi cámara y las personas. Y tengo que tomar la foto, me olvido la foto y muero. A ver, ya vamos, un ratito voy a poner la primera pantalla. Ahí tengo que poner también las personas. Ya, personas, la pantalla, yo, ya, listo. Pongo la imagen y ahora sí. Regresamos a las respuestas. Y ahora sí nos despedimos. Cuídense, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Cuídese, buen día. Gracias, chicos.